Hola, mi nombre es Carmen y vengo a hablaros un poquito de mi experiencia como terapeuta con los cólicos del lactante desde hace 10 años. Soy fisioterapeuta y osteópata y con este vídeo lo que quiero un poco es aclarar algunas dudas que suelen ser las más comunes entre los padres que me vienen a consulta a preguntar. Lo primero de todo quería explicaros exactamente lo que son los cólicos del lactante. Pues bien, los cólicos del lactante se caracterizan por un dolor en los bebés de aparición súbita que en principio no responde a nada en particular, suele aparecer más por las tardes y se caracteriza porque hay un llanto fuerte, inconsolable, le das de comer y no para, le cambias de posición y no para, le cambias el pañal y no para, y entonces ya cuando has probado absolutamente todo y no para, eso normalmente responde a un cólico del lactante. ¿Por qué se producen estos cólicos? Pues bien, la mayoría de las veces es un problema, digamos, de madurativo. Entre el primer y el tercer mes, todo el sistema digestivo de los niños todavía no está maduro. Sus movimientos de peristaltismo, es decir, todo el movimiento de tránsito que debería de tener el intestino, es muchísimo más lento de lo normal. Y esto hace pues, que en ciertas zonas del intestino, sobre todo en los pliegues, que hace todo el intestino delgado, en los ángulos del colon y en esas zonas un poco de conflicto, los gases se acumulan y el peque no es capaz de eliminarlos por sí solo, por esta falta de movimiento que os comento y aparte porque en muchos casos todavía no saben ni siquiera apretar. O sea, digamos que los gases que consiguen eliminar son gases que se les caen, pero ellos no son capaces de ser conscientes de que me viene un pedete, pues me relajo y me lo tiro. Pues no. Normalmente, de hecho, suelen apretar mucho la tripa y a la vez cerrar el culete. Por eso muchas veces les vemos que se ponen muy rojos, que están haciendo pujos, pero sin embargo no son capaces ni de soltar pedetes, ni de hacer caca, ni nada de eso. Entonces eso sería un poquito la definición así a grosso modo de lo que son los cólicos. ¿Y cuáles son los super archienemigos de los cólicos? Pues en primer lugar lo que tenemos que ver es si el niño hace un buen agarre. Esto se refiere tanto a la lactancia materna como al biberón. En la lactancia materna, ¿cuáles son las señales de alarma que nos pueden llevar a pensar que no está haciendo un buen agarre? Pues lo primero de todo, que no nos vacía bien el pecho, que nos hace daño, que notamos que el niño succiona, se cansa, lo deja, corta, hace como unas lactancias muy interrumpidas constantemente. Entonces esto normalmente es un indicativo de que a lo mejor el agarre no es bueno. Y en el biberón pues pasa un poquito lo mismo. Ellos tienen que abrir bastante la boquita, tienen que poner un poquito la boca así como un pez y no coger simplemente la tetina, tienen que tener una buena posición de la lengua y tienen que hacer, digamos, una deglución rítmica, pausada. Si vemos que alguna de estas cosas no se da, tenemos que sospechar que a lo mejor el agarre del bebé no está siendo bueno. ¿Y eso qué pasa? Pues que es una fuente de gases brutal, ¿no? Esto se va acumulando a lo largo de todo el día, toma tras toma, y así pasa que a partir de las 7 de la tarde aproximadamente empieza como la hora bruja en la que ya se encuentran súper molestos, súper irascibles, hay veces que no quieren ni comer, piden pero luego les pones pero no tienen hambre, rechazan, en fin, un lío. Y muchas veces pues tiene que ver con estas molestias intestinales que van arrastrando. Es muy importante también valorar si existe o no frenillo. Eso normalmente lo suelen valorar tanto las matronas como los pediatras, ¿vale? Pero en el caso de que notamos que no hay un buen agarre, y en el caso de que, por ejemplo, si es lactancia materna, notemos que nos está haciendo daño, que no tiene un agarre bueno, que nos molesta cada vez que le ponemos a lactar, tenemos que sospechar de una posible existencia de frenillo. El frenillo normalmente se opera, es una intervención muy sencillita, y es verdad que quitando esto pues se facilita muchas veces esa deglución y esa manera de succionar. Los peques prematuros también son otros de los candidatos estrella a los cólicos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no tienen todavía la fuerza suficiente en esa succión y hacen un mal agarre. Entonces, todas estas cosas, digamos que son puntos a favor de que existan los cólicos del lactante. En el caso, por ejemplo, de la lactancia materna con el uso de pezonera, pues igual. La pezonera, por bien que estén diseñadas, todavía no consiguen en muchos casos adaptarse bien al pecho de la mamá y se quedan zonas en las que penetra el aire y el niño otra vez
pues vuelve a coger gas, ¿vale? Entonces, estas son cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver por qué nuestro niño está teniendo a lo mejor esa cantidad de gases. Otra de las cosas que tenemos que descartar, pues que exista algún tipo de intolerancia. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues normalmente hay una serie de señales de alarma, es decir, el niño no está cogiendo el peso suficiente, el niño tiene unas digestiones muy malas, tiene llantos tipo cólico, pero suele ser más a lo largo de todo el día y sobre todo después de hacer cada toma. Le aparecen erupciones en la piel, sus cacas son raras. Por raras me refiero a que no son el típico color mostaza o incluso un color un poco verdoso que pueden tener algunos peques con las fórmulas, sobre todo las que son un poco destinadas a evitar los cólicos. Y muchas veces son unas cacas como con una consistencia empedrada, más densas de lo normal. Incluso hay veces que pueden presentar como especie de hebras parecidas a hebritas, así como si fueran de azafrán, incluso presencia de moco. Esto nos tiene que hacer sospechar de que puede existir una posible intolerancia, sobre todo a la proteína de la leche. Pues exactamente igual. Hay que consultarlo con el pediatra y ver si pueden ir por ahí un poquito los tiros. Y luego el tercer archienemigo de los cólicos es el estreñimiento. Es verdad que todos los niños no hacen el mismo número de deposiciones al día. Es verdad que no supone una urgencia médica el hecho de que a lo mejor lleve 2 o 3 días sin hacer caca, pero también es verdad que para ellos es una incomodidad muy grande, pues un poco como nos pasa a los adultos. Es decir, si comes y te pasas 2 o 3 días sin ir al baño, pues en tu tripa empiezan a proliferar los gases, te empiezas a encontrar incómodo. Y en los bebés pasa exactamente lo mismo, con el agravante además de que estamos hablando de peques muy pequeñitos en los que todavía el movimiento no es controlado, ellos no pueden poner la postura que les dé la gana, tienen una movilidad muy reducida y todo esto aumenta pues este problema que tenemos un poco con la movilidad intestinal. Entonces, el método Rubio, que es el que yo utilizo para el tratamiento de los cólicos del lactante, va destinado y orientado un poco a esto, a aumentar esa movilidad intestinal, a darle elasticidad a toda la zona del intestino, del estómago, en general todo el sistema digestivo, para ayudar que ese tránsito aumente, esa movilidad aumente y que el bebé sea capaz de expulsar los gases con mucha más facilidad. Lo normal es hacer 2 sesiones, una primera sesión digamos un poquito más superficial, en la que aparte de evaluar cómo está el peque, se empieza con el tratamiento y transcurrida aproximadamente una semana o 10 días después se daría una segunda sesión en la que se profundiza un poquito más y se termina de elastificar todo el intestino. Los resultados son muy buenos en prácticamente la mayoría de los casos. Es verdad que hay peques que se resisten un poquito más porque pueden tener pues algún problemita añadido como puede ser el reflujo, que también es otro problemón. Y bueno, ya os hablaré en algún otro vídeo sobre el reflujo, pero bueno, normalmente que sepáis que también los niños que tienen reflujo gastroesofágico, pues aparte de tener este tratamiento de los cólicos del lactante que les va fenomenal, necesitan la mayoría de las veces una ayudita a través del omeprazol, un poquito como les pasa a los adultos. Hay que reducir esa acidez y hay que darles ese pequeño empujoncito. La buena noticia es que todo esto pasa, es decir, a partir de los 3 meses la mayor parte de los bebés alcanzan, digamos, esa madurez del sistema digestivo, los gases van desapareciendo, ellos son capaces de expulsarlo con mucha más facilidad y además, como empiezan ya a tener mucha más movilidad, son capaces de voltearse y demás, todo esto ayuda muchísimo. Consejos para poder ayudar a nuestros bebés a la hora de que tengan estos cólicos. ¿Cómo podemos los papás ayudar a los bebés? Bueno, pues sobre todo buscando la movilidad. Os pasaré otro vídeo en el que os explico un poco cuál es mi postura favorita para dar masajes diarios a los peques que les ayudan un poquito con esa movilidad intestinal, pero aparte de eso hay cosas muy buenas que les favorecen. Por ejemplo, el porteo. El porteo, si el niño le gusta, es estupendo porque la postura vertical favorece con la gravedad toda esa eliminación de gases, incluso que aumente el tránsito intestinal y que sea capaz de defecar con más facilidad, ¿vale? Y luego los masajitos que ya os explicaré en algún otro vídeo. Y en principio pues eso es todo, ¿vale?
Lo importante es ayudarles de la manera que podamos y siempre con la ayuda de un profesional que os va a orientar y os va a ayudar muchísimo, dándoos ciertos tips que, aunque muchas veces no resuelven todos los tipos de llanto del bebé, porque los bebés lloran por muchísimas razones, sí que es verdad que por lo menos en la parte que a los cólicos se refiere suele dar muy buenos